El 12 llegó a Jordania, estamos en Jordania, en Amán, la capital de Jordania. Después de más de 30 horas de viaje desde que salimos de Córdoba, hicimos un recorrido largo, no fue el trayecto más corto, por estas cuestiones de los vuelos, Madrid, Frankfurt, y ahora estamos en la capital jordana, en Amán. Acá por tierra estamos a unas 2 o 3 horas de los cruces más cercanos con Israel, que hoy están cerrados. Estamos a unos 100 kilómetros de la frontera más cercana. Como hemos comentado, la situación aquí en Jordania es de relativa calma. Después de varias horas de espera, con complejos trámites en la frontera entre Jordania e Israel, que estuvo muchos días cerrada, logramos hacer el cruce, ingresamos a Israel por la frontera norte entre Jordania e Israel. El titular dice así se siente un infierno. Esto es esta es la sensación de un infierno. Y las imágenes de los niños que están secuestrados por el Hamas. En la autopista israelí uno encuentra cosas como esta, un blindado transportado por un camión. Estamos en un búnker, en una casa cerca de Ramat Gan, en las afueras de Tel Aviv. Se escuchan las sirenas afuera. Parece que sí. Bueno, así termina nuestra primera experiencia del equipo del 12 con misiles que alcanzan la zona en la que estábamos, muy cerquita de Tel Aviv, en Ramat Gan, suburbio de Tel Aviv, a unos 50 kilómetros de Gaza. Bueno, excepcional cobertura del equipo del 12 con Federico Tolchinki y también con Mauro Terencio. Ya están en la zona del conflicto. Por supuesto que la situación es de máxima tensión. Está el mundo entero pendiente de lo que se había anticipado, un avance. Sí. Dijeron en su momento por tierra, por mar y por aire sobre la franja de Gaza. Con pedidos internacionales como el que hizo Joe Biden a una moderación, dijo que sería un gran error que Israel ocupara la franja de Gaza. Hoy el presidente norteamericano, Federico nos contará algo más respecto de estas cosas y de algunas manifestaciones que han hecho los familiares de las personas que se mantienen secuestradas en manos de Hamas en la franja de Gaza. La situación es de extrema tensión y allí, en Tel Aviv, en el foco del conflicto, está el equipo del 12. Hola Fede, ¿cómo estás? Buenas noches ya para vos, buenas madrugadas. Claro. Sí, casi que buen día podrían decirnos, 2:13 de la mañana aquí en Tel Aviv. Una noche agradable, tenemos 21 grados a esta hora. Jorge, Lalo... Bueno, estamos pasando una noche tranquila en este sentido. En Tel Aviv llevamos varias horas sin sirenas, sin tener que ir a los refugios. Eso quiere decir que sin que haya misiles que apuntaran hacia esta región de Israel, ubicados, estamos más o menos a unos 70 kilómetros al norte de la franja de Gaza, desde donde principalmente están disparando misiles, ¿no? La agrupación Hamas. También hay cohetes que lanza por su lado desde el norte a 100 y pico de kilómetros Hezbollah en el Líbano. Y la noticia más importante de las últimas horas, la difusión del primero de los videos sobre los rehenes israelíes. Hay israelíes y de muchas otras nacionalidades secuestrados por Hamas en el ataque del 7 de octubre y trasladados dentro de Gaza. Primer video que genera un enorme impacto, un enorme debate, incluso acá en Israel. Muchos sostienen, y hay cadenas de WhatsApp que piden no replicarlos, que hacerlo es prestarle el juego a una campaña de acción psicológica de Hamas. El video de una joven ciudadana israelí que fue secuestrada en la fiesta electrónica, donde al menos 260 personas fueron masacradas. Sobre el número de rehenes, sobre la cantidad de gente que tiene secuestrada Hamas, hace algunas horas nos decía el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel para Hispanoamérica
que Israel calculaba hoy que eran 199 personas en total, pero que ese no era el número definitivo. Hamás dice tener más secuestrados. No sé, Jorge y Lalo, si tienen alguna inquietud para trasladarme, sí. algún comentario para hacer sobre este video, además, que recién se ha difundido. Me parece, Fede, vemos ese video que creo que ha recorrido gran parte del mundo de los secuestros, ¿te parece? Y después seguimos hablando. Dale, veamos el video el primer video de una rehén que difunde Hamás, en este caso donde intentan mostrar que está recibiendo un cuidado o una atención médica adecuada. כרגע אני נמצאת בעזה, חזרתי ביום לפנות בוקר, ביום שבת לפנות בוקר מאזור סדרות, הייתי במסיבה. נפצעתי קשה מאוד ביד, לקחו אותי לעזה, נדחו אותי ביד. Bueno, la intención de Hamás era difundir, como dijo Federico, esto, que los están cuidando. La chica dijo, sáquenme de acá lo antes posible, en algún momento de cuando... No es que conozca... ¿En qué hablaba? ¿En hebreo, Fede? ¿La chica? Sí. No es que yo conozca hebreo, simplemente que lo he visto subtitulado en otras ediciones. Pero la sensación es que Hamás difunde lo que quiere. Si tiene 199, como vos decías, o más secuestrados, no sé a cuántos tendrá en buenas condiciones, a cuántos no, cuántos estarán verdaderamente secuestrados, a cuántos pueden haber matado. Es una... incertidumbre absoluta, entiendo, ¿no? Sí. Muchos son niños, muchos son ancianos. 199 es el último número confirmado por las autoridades israelíes, que no descartan que sean más. La cantidad de secuestrados que llevó a Gaza Hamás. Bueno, es una de las noticias importantes de las últimas horas. La otra, un nuevo mensaje amenazante del canciller iraní, que no descartó una acción militar directa de Irán. Tanto Hamás como Hezbollah en realidad son grupos que responden al liderazgo de Irán, pero el canciller iraní no descartó, dijo, una acción preventiva en contra de Israel en las próximas horas, que es una de las cuestiones que genera tanta atención a nivel mundial sobre este conflicto que arranca con el ataque de Hamás de la semana pasada. Bien. Federico, no sé si el breve Jorge, tiempo... Lalo, sí. Te decía, no sé si el breve tiempo en el que estás allí en Tel Aviv te permite decir si hay tensiones internas también dentro de ese país de Israel para que no se produzca esa invasión masiva o ataque masivo del ejército israelí para exterminar a Hamás. Bueno, que lo que pasó va a cambiar a la región y al mundo, no tiene dudas nadie. Que el ataque que ha provocado la muerte de por lo menos 1.400 personas en Israel, en relación a la población israelí, un ataque de una magnitud mayor que el del 11 de septiembre en Estados Unidos, que ese ataque que además provocó, además de esas 1.400 muertes, el secuestro de estas por lo menos 199 personas, va a tener consecuencias profundas, eso no hay duda. En general, la sociedad israelí estaba muy dividida, muy crispada, para usar un término argentino, en torno al gobierno, a la eficacia de su gestión, a la conveniencia de ciertas políticas que promovía. Digamos que esa discusión ahora está en un paréntesis, por ahora. Y también existe la convicción de que más adelante habrá una factura a la actual administración que encabeza Benjamin Netanyahu por no haber previsto el ataque de Hamás. Pero con respecto a la acción militar que Israel desplegará en Gaza, no sabemos cuándo. Hay absoluto hermetismo por parte de las autoridades israelíes y posiblemente un intenso debate entre Israel y algunos otros países aliados sobre cuál es la acción más conveniente, teniendo en cuenta que están los 199 rehenes en Gaza, que Gaza es un territorio densamente poblado y que Hamás, como otras agrupaciones con las cuales habitualmente está en conflicto Israel,
tiene una política de buscar víctimas civiles propias muy clara, ¿no? De disparar desde encima de escuelas, desde encima de jardines de infantes, desde encima de hospitales, buscando bajas civiles gazatíes, porque eso es un elemento fundamental después en su campaña en contra de Israel. Teniendo en cuenta todos estos elementos, bueno, es entendible que se prolongue la indefinición, que no haya por ahora una respuesta militar clara, pero que esa respuesta militar va a llegar en días, en semanas o quizás en meses. De eso no debería haber dudas. Federico, vamos a mostrar ahora, si no te parece mal, hoy estuviste recorriendo uno de los lugares atacados en ese ataque primigenio del cual hablabas vos recién. Es una zona muy pegada, muy vecina a la Franja de Gaza, ¿puede ser? Sí, es una zona que está al lado de Gaza y como vamos a mencionar en ese informe, en ese recorrido que hicimos con el equipo de enviados especiales del 12 a esta parte del mundo, es de las localidades tomadas por Hamás durante algunas horas o en algunos casos días, la más grande, la ciudad más grande, la ciudad de Sderot. Bueno, compartamos ese recorrido que hicimos del escenario del horror, lugares destruidos, casas destruidas, autos con restos humanos, balas diseminadas por todas partes, un escenario de devastación, de destrucción que vimos, con algunos contrastes muy fuertes. A mí me impresionó mucho que las fuentes siguieran andando en un pueblo o una ciudad, tenía Sderot 35.000 habitantes, que ha sido casi completamente evacuada. Se calcula que el 70% de la población se fue después del horror del ataque de Hamás. Una ciudad que está muy cerca, a 4 kilómetros de Gaza, incluso hay algunos sectores de Sderot que están todavía más cerca. Y hubo un punto en el que estuvimos que para mí fue muy impresionante, porque era un punto en Sderot desde donde se veían los edificios de Gaza, casas de Sderot cuya ventana da a Gaza, es decir, en línea recta podía haber una ventana de Sderot conectada con otra de Gaza. La distancia es mínima, y eso lo pudimos ver ahí en el lugar, en medio de tanta destrucción, de tanta devastación, de casas con impactos de bala por todos, autos destruidos a decenas, vimos, a montones. Bueno, fue una experiencia realmente muy fuerte ese recorrido por Sderot, uno de los lugares atacados por Hamás, la ciudad más grande atacada por Hamás el sábado de la semana pasada. Perdón, me apuntaban algo. Estamos viendo imágenes del recorrido que hicimos por Sderot. Exactamente, estamos viendo todo eso y justamente queríamos preguntarte, porque pareciera haber una especie de acuerdo, diríamos así, de normas éticas profesionales, de no mostrar cadáveres de todos los canales que van a cubrir esto. Entonces la pregunta es esto, o sea, ¿todavía hay cadáveres que no han sido recogidos en esos lugares? Sí, o partes de restos humanos, sí, hay o partes de restos humanos, sí, hay, bueno, un montón de detalles escabrosos, pero esto es así. Federico, quería preguntarte, ya que estamos en eso, de las 1.400 víctimas mortales que hay hasta el momento, según los reportes que se conocen, ¿la mayoría se produjo por los ataques misilísticos, llamémosle, por los cohetes o por la acción directa de cuerpo a cuerpo? No, por la intrusión de Hamás, por ese ingreso masivo a territorio israelí, rompiendo 5 puntos diferentes del cerco, del muro que separa a Gaza de Israel. Los cohetes, las víctimas fatales provocadas por los cohetes, una decena apenas. Es decir, de los 1.400 muertos por el ataque de Hamás, la enorme mayoría son por el ingreso de miles de atacantes de Hamás. No se sabe a ciencia cierta cuántos. Israel manifiesta haber encontrado en territorio israelí los cuerpos de 1.500 atacantes de Hamás, pero podrían haber sido más, podrían haber sido 1.800, 2.000, 2.500, porque muchos regresaron con vida a Gaza, por ejemplo, con los rehenes.
Por lo tanto, esa intrusión masiva de Hamás es lo que provocó la enorme mayoría, más del 90%, el 99% de los muertos del ataque de Hamás fue por el ingreso por tierra de estos atacantes. Fede. Y es un tema que sigue provocando, sí. Sí, una pregunta, ¿no? Contanos cómo es la frontera de manera física entre Israel y la Franja de Gaza, ¿no? Porque la estrategia de Israel ha sido bloquear el envío de combustibles, alimentos, medicamentos y demás hasta tanto no se liberen los rehenes. ¿Ese bloqueo se cumple de manera práctica? ¿Es realmente una frontera donde no se puede penetrar? Ahora los cruces están todos cerrados. Los cruces entre Israel y Gaza, y también están cerrados los cruces entre Egipto y Gaza. Israel permite el ingreso de mercaderías incluso en estos días, y ha restringido, sí, la provisión de energía eléctrica, la ha limitado fuertemente. Lo que manifiestan en Israel es que el bloqueo israelí es tan estricto como el egipcio. Y me preguntabas, Laura, sobre cómo es esa frontera. En su enorme mayoría era un muro y en algunos tramos muro más cerco. Y la impresión que existía en la sociedad israelí es que era una barrera eficaz para evitar intrusiones como la que hizo Hamás el 7 de octubre. Evidentemente no era lo suficientemente efectiva. Era un muro de altura, habrá tenido unos 5 metros de alto el muro. Bueno. Y la extensión de ese borde unos 40 por 10 kilómetros, 50, 60 kilómetros de separación terrestre entre Israel y Gaza. Claro, y esa relativa facilidad con la que entraron es una de las críticas más fuertes que se le hace al gobierno de Netanyahu, como que de parte de los mismos israelíes, ¿no? Que le critican haber desatendido esa frontera para atender más Cisjordania y demás, ¿no, Fede? Sí, yo en otra época recorrí esa zona, de hecho tengo familia en localidades que están pegadas a Gaza, y lo que estaba instalada era la creencia de que era suficiente esa barrera. Una de las críticas es que, bueno, evidentemente no era tan eficiente. Claro que jamás desplegó toda una ingeniería para distraer, lanzando en aquella noche 5.000 misiles para distraer a los guardias fronterizos y así irrumpir en territorio israelí que bueno, nadie había proyectado. Una de las críticas apunta a eso, y otra a las fallas de la inteligencia, de no haber previsto anticipadamente en el estudio de las comunicaciones de los líderes de Hamás que estaban tramando un ataque de esa magnitud, de esas características. Federico, estuviste